Vamos a hacer estribo de tobillo, por ejemplo por un esguince de tobillo, en donde la lesión principalmente se da en inversión, en este movimiento, por lo cual se distienden los ligamentos anteriores, laterales externos y en un grado más grave posterior del tobillo. Lo que queremos generar justamente con un estribo es movimiento contrario y afirmar el pie en esta posición. Bien, hay obviamente esguinces del lado interno, se va modificando, siempre se afirma en este sentido, pero también se puede colocar algunas tiras para reforzar también el lado interno, ya lo vamos a ver. Muchas veces se utiliza ante un estribo lo que se llama primera piel para proteger piel en casos de alergia o irritación. Se colocan de manera circular, tratando que no quede ningún pliegue. A su vez también en las zonas de pliegue de una articulación se lo suele colocar, justamente porque muchas veces se genera algún tipo de compresión en esa zona por el mismo estribo. Entonces de esta manera se evita generar irritación de la piel y generación de ampollas. Se coloca. Esto es absolutamente sin ningún tipo de presión, se autoadhiere entre sí y se coloca ahí. Una vez que tenemos eso, vamos a estribar. Para estribar hay diferentes tipos de tiras. Tiras me refiero a la colocación. Están los anclajes y las tiras activas. Los anclajes es de donde se van a agarrar las tiras activas, que son las que van a cumplir la función de limitar el movimiento que yo quiero controlar. Un anclaje acá para tobillo, no demasiado alto, siempre esto es el maliolo interno y externo, más o menos un par de centímetros por arriba tiro el anclaje superior. Fíjense cómo lo hice, siempre en forma circular, generando que no quede ningún pliegue, bien adherido. Cada estribo, todo vendaje y estribo tiene que ser como una segunda piel, para que no genere absolutamente ningún pliegue, ninguna irritación, ninguna ampolla. El anclaje inferior, acá hay dos cosas, hay jugadores que lo quieren acá más abajo, también queremos ver qué grado de lesión tenemos. Yo por lo general lo suelo aplicar bien cerca a la garganta del tobillo, y importante acá no generar ninguna presión al colocar. ¿Por qué? Porque del lado, giramos acá un poquito, del lado externo en esta zona tenemos la base del quinto metatarsiano, inserción de varias estructuras musculares. Si yo aprieto ahí al jugador, más con el botín puesto, empieza a dolerle acá. Bien, y lo mismo del lado interno, si yo genero mucha presión en el arco interno del pie, empieza a doler de manera latente y le va a molestar. Bien, aflojo, siempre desenrollo en el aire y luego pego, evitando cualquier pliegue. Tomo la medida, esto es un anclaje, no estoy tirando nada de tensión, pego y ahí queda firme. Una vez que tengo los anclajes puestos, pongo en posición anatómica 90 grados de tobillo, le pido al paciente que me mantenga en esa posición y vamos a hacer dos tipos de tiras activas. Una que va de manera vertical del lado externo, pasa todo por detrás del talón y pega del lado interno. Eso me va a generar corregir este movimiento, generar este movimiento hacia la eversión, ¿sí? Esto es inversión, esto es eversión. Otro, acá estoy corrigiendo de esta manera. Después tengo que corregir esto acá para sacar esta zona externa y limitar bien esto. Lo que busco es del lado interno, siempre de un anclaje a otro, paso por debajo de la planta del pie y me meto y llego nuevamente hasta el anclaje. Vamos entonces, y todo eso va superpuesto 50% con la siguiente tira, y lo vamos a hacer de manera cruzada. Entonces voy primero con la que es vertical, pego primero sobre el anclaje, afirmo el tobillo 90 grados, yo afirmo ese punto de primera sujeción, le doy cierta tensión. Una vez que le doy esa tensión, voy pegando toda la cinta que quede bien adherida a la piel, vengo para este lado, evitando siempre que queden pliegues, tomo más o menos la medida, corto y pego agregando una tensión, ¿sí? Esto siempre manteniendo el tobillo 90 grados y evitando todo tipo de pliegue. Una vez que coloque ese, vamos con las otras, pego en ese anclaje, afirmo bien todo, le doy una tensión, me vengo para el otro lado, mido, ahí, bueno,
mido y pego ahí en el anclaje. Afirmo todo, déjame el piquito. Adhiero bien toda la cinta del tobillo. Perfecto. Ahí tenemos las primeras tiras. Ahora tengo que hacer exactamente lo mismo, pero superpuesto 50%. Pegamos. Corto. Y pego. Como ven, voy superponiendo 50%. Pego bien todo, le doy tensión acá, corto y afirmo. Ya tenemos estas tiras activas, verticales y horizontales. Ahora voy a hacer el famoso 8. Eso lo que voy a buscar es un vendaje continuo, justamente pasando en 8 y afirmando bien todas las direcciones de nivel de tensión que generan los ligamentos a nivel del tobillo. Pego bien en la planta del pie de manera cruzado. La punta de la cinta que voy a pegar ahora me tiene que quedar del lado interno, no abajo, porque por lo general quedan siempre estos pequeños desechos. Y no quiero que me quede en la planta del pie porque el jugador le va a molestar. Pego ahí. Acá tengo que tener nuevamente cuidado de, cuando yo me cruzo, no generar tensión ahí, porque estoy generando una presión en donde dijimos antes la base de quinta metatarsiana. Entonces acá lo que se suele hacer para evitar eso es, meto mi dedo solamente en ese punto. Afirmo ahí, suelto el dedo, entonces acá ya me quedó una cierta... no quedo con tanta tensión en este punto, sí afirmando todo el resto. Voy girando, siempre tratando de cubrir todo tipo de estribo. Tengo que cubrir toda la piel, no puedo dejar ninguna ventana para no generar también ampollas por compresión de la misma cinta. Ahí ya hice el 8, pasé por el lado, por detrás del tendón de Aquiles. Y ahora nuevamente voy superpuesto. Vengo acá un poquito más abajo, hago exactamente lo mismo, la punta de la cinta queda del lado interno. Me vengo para acá, meto el dedo para evitar la tensión en ese punto, pego todo el resto. Me vengo, cruzo y me voy nuevamente interno. En este caso el tobillo ya quedó cubierto, tengo que empezar a cerrarlo. Este punto quedó débil de estribo, al igual que acá atrás. Esos puntos los tenemos que afirmar y nuevamente después se ponen arriba las tiras de anclaje para terminar de cerrar por completo el estribo. Entonces acá cierro para afirmar eso, que con el movimiento no se me despegue, no se me genere una ventana ahí en el estribo. Corto ahí, tiro un anclaje, estas ya son sin tensión. Anclaje superior para cerrar. Anclaje inferior para cerrar y ahí quedó el estribo del tobillo.